regreso en el Mañanero, esto de lunes a viernes de 7 a 9 por La Bacana 105.7. Yes, ¿Okay? claro. Efectivamente. Claro, Y vamos a recibir a un confirmado. economista, pero también un amigo, un compañero mío de partido. Recibamos al señor Guarocuya Félix, que está con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Bolívar. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, aquí contento con tanta gente conocida, con tantos amigos. Ay, ¿qué? Que la veo pequeña, la veo pequeña. La vi pequeña, pero eso quiere decir que yo me estoy poniendo más adulto. Mire, Don, ¿cómo se siente primero? ¿Cómo se siente usted? Vamos a hablar un chin de usted, ¿cómo está todo? Mira, bien, preocupado con la gente por el COVID, ¿no? Y en lo personal, como me ha tocado muy de cerca, pues mi mamá tuvo COVID, le generó un ACV. Mi hermano falleció en abril pasado también de COVID. Quiero aprovechar para llamar a la gente a que se vaya a vacunar. El COVID no es un cuento, existe. Y lo digo por experiencia propia porque prácticamente toda mi familia ha sido tocada por el virus. Algunos porque no dio tiempo a vacunarse. De hecho, a ninguno les dio tiempo a vacunarse. Ahora que tenemos la oportunidad de poder evitar que el virus tenga un impacto fuerte en el organismo o que podamos nosotros contagiar a los demás o contagiarnos. Entonces quiero hacer un llamado para que la gente vaya a vacunarse, sobre todo los jóvenes que son los más. Sí, nosotros nos toca nuestra segunda dosis hoy. Vamos todos hoy. Hoy vamos. Ya la tengo, pero bueno, quiero incentivar a todos. Hay que vacunarse. ¿Cómo ha impactado el COVID en la economía mundial? Bueno, vamos a quedarnos dominicanos. En la economía dominicana, ¿cuál ha sido el mayor impacto del COVID? Mira, vamos a hacer esto ligero. Hacer un programa que sea ligero para que la gente no escuche, porque si nos ponemos a hablar así de economía parecemos muy serios y hay que... No, pero... Se aburre la gente. Se aburre la gente, pues, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces yo creo que... Pero sí, ha habido un impacto y el impacto ha sido importante. Piensa que el 2020 ha sido uno de los peores años económicos en los últimos 60 años. Yo te diría, no 60, poquito menos, desde el año 65, con excepción del año 2003, con la crisis ya no se recuerda los más jóvenes, de Baninter. Aquí todito lo recordamos. Sí, pero los más jóvenes no se acuerdan. Muchos de los que están oyendo ahora no se acuerdan. No se acuerdan. Por ejemplo, yo no me acuerdo. Claro, mira. Y el fatídico. Ya pasó lo que el fatídico gobierno, sí, claro. Fíjate que en el 2003 perdimos el 21% de la riqueza en un año. Es decir, eso equivale a que le quitaran a Estados Unidos la economía de California. Y la economía de California por sí sola sería la octava economía del mundo, entre la octava y la décima, dependiendo del año que tomáramos como referencia. República Dominicana ha perdido durante el 2020 el 10% de su economía, es decir, hemos tenido en términos relativos la mitad de la crisis de Baninter, solo por el impacto de la pandemia en el 2020, sin contar lo que va en el 2021, hay una ligera recuperación de algunos sectores de la economía, pero déjame decirte que el impacto es fuerte y la gente lo siente en la calle. Claro. No es que no se siente, la gente lo siente en los precios. Y se va a sentir más. Por supuesto, optimista. la posibilidad de que se sienta todavía más es muy posible. Bueno, el presidente anunció que el pacto se queda... ¡Ay! ¡Qué sorpresa para otro año! ¿Cuál pacto? ¿No? El pacto fiscal se queda para el 2022, según lo último que dijo el presidente Luis Abinader. Yo tengo una pregunta sobre reforma fiscal. ¿Es posible tener una reforma fiscal que implique menos impuestos, que podamos sacar de una forma u otra ese dinero que necesita el Estado para nosotros de una nómina mucho más pequeña a nivel gubernamental, un gobierno más pequeño pero más funcional? No, yo no he hablado. Presión tributaria, de esos lugares donde evidentemente está el dinero, pero no lo estamos usando. Vamos por partes. A ver, yo no quiero ser de verdad tan serio. Pero dentro de serio, pero en coro. En coro, díganos, respóndanoslo en coro. No, pero para poner a la gente en contexto de forma llana, lo que yo propongo es una reforma fiscal donde no haya más impuestos, sino que el dinero se saque de donde evidentemente hay mucho dinero. Por ejemplo, la nómina del gobierno, que es amplia, extensa y millonaria. Mínimo, Qué cosita, hombre. La nómina está al mínimo. Vamos por partes, vamos por partes. Sí. Yo creo, y eso es un principio, más que una realidad.
de que deberíamos de tener una administración más pequeña, el gobierno tiene que ser grande. Grande, cuando hablo de un gobierno grande, un gobierno con capacidad regulatoria, que pueda regular los mercados adecuadamente, a fin de cuentas una de las funciones que tienen los gobiernos, que pueda redistribuir los recursos adecuadamente, es otra función que se le otorga a los gobiernos y sobre todo a los estados, y además que pueda financiar, porque lo hemos asumido como un derecho de la mayoría de las personas. Eso no fue siempre así, eso es después de 1945, que tenemos educación pública universal, la asumimos como un derecho, la salud pública universal, quiere decir servicios que son universales, un sistema de seguridad social eficiente, todo eso requiere recursos. Y evidentemente que eso implicaría nosotros gastar más, pero sobre todo mejor, gastar mucho mejor que lo que nosotros gastamos. Y esto independiente ahora de la propia administración, lo digo en sentido general. Ya luego cada administración o cada partido político tiene sus preferencias de gasto. Por ejemplo, el PLD en el gobierno tenía mucha preferencia por el gasto social, en la medida de lo posible. Ampliamos la clase media de la República Dominicana, una clase media que luego nosotros, perdimos la confianza de ella, y en este momento estamos tratando de recuperarla. Eso requiere nuevas políticas y una nueva agenda de políticas. O sea, es un reto que nosotros tenemos como organización. Ahora, cualquier reforma puede ser, como tú dices, una decisión política. Tú puedes tomar la decisión de decir, yo voy a tener menos impuestos o voy a cobrar menos por los impuestos. Ahora, el costo social que eso tendría sería muy alto, porque no generamos lo suficiente desde el punto de vista de los impuestos para cubrir todas las necesidades que tiene la sociedad dominicana, incluyendo infraestructura. Todos nos gusta, no sé, ¿quiénes han ido últimamente a Punta Cana o esa zona? Todos. Yo el fin de semana. Bueno, pues mira, el fin Ella de andaba semana. con unos cuantos pájaros. Pues pero mira, Dios mío, Manolo. Manolo, No, con mis Estamos hablando amigos. ya no para que el pueblo Mis comprenda. Pues mira, amigos. yo estaba en un momento descontento con el presidente porque yo pensaba que la isla, mi país, era más grande, pero me lo hizo muy chiquito cuando me hizo una carretera que hace que en 2 horas yo esté en la punta de la isla, y si acelera mucho te sale. Sí. Es decir, entonces, eso tiene que financiarse con recursos, una parte pública, lo puede hacer con el sector privado, pero el sector privado va allí donde hay rentabilidad, a menos que tú crees los incentivos para que sea rentable, normalmente eso tiene Y que ser combatiendo un la sector informalidad, público. por ejemplo, del ciudadano promedio, que fue algo que obviamente en lo que usted se enfocó muchísimo en su gestión. Sin ninguna duda, pero la informalidad no se combate por el lado de los impuestos, la informalidad se combate por el lado del mercado de trabajo, y ahí tenemos una distorsión total. Por lo tanto, una de las reformas importantes, y yo he hablado casi hasta el cansancio de 4 grandes reformas. Debo reconocer que no me di a explicar bien dentro de mi propia organización y mi propio gobierno, porque entonces me decían, Guarapuya, no jodas tanto y dedícate ahí al bandezo, no jodas tanto y dedícate a cobrar impuestos, haz lo que tienes que hacer. Pero no hablé de otra cosa. Yo creo que hay que hablar de muchas cosas. ¿Cuáles son esas 4? Esas 4 reformas, la reforma del territorio, eso quiere decir el ordenamiento y la ordenación del territorio. Digo ordenación porque uno tiene que ver con la parte política del territorio y la otra es la parte física. Hay una ley de regiones que es muy mala en el Congreso, Bolillo, espero que no la apruebes, la que está. Yo creo que tenemos que ir a 10 regiones y esas 10 regiones nos facilitaría a nosotros la colocación del gasto, nos permitiría a nosotros tener un PIB regional, es decir, un Producto Interno Bruto regional, saber cuánto crece una región con relación a otra, cómo vamos a invertir en educación, en salud, dependiendo de la región. ¿La presión tributaria mejoraría con eso? Podría mejorar, pero el objetivo no es la presión tributaria. La presión tributaria es un instrumento y en ese caso es una medición de un instrumento. Tan importante como la presión tributaria es la composición de la presión tributaria. Yo te diría que es mucho más importante es quienes pagan. Porque yo puedo tener una alta presión tributaria, pero recargar mucho a la clase media y a los más pobres, que es lo que nosotros tenemos en este momento. Y por lo tanto, sí, puedo tener una presión tributaria fantástica, pero muy mala desde el punto de vista de la distribución del ingreso, porque pagan los más pobres, que es lo que ocurre ahora. Segunda reforma, así solo la cito, la reforma de la tributación, que es lo que he llamado una nueva fiscalidad. No es una reforma fiscal integral, eso nos remite a nosotros, eso es una frasecita hecha, tipo, ¿cómo le llaman? Frase cohete, ¿no? Que cubre una frase cohete. Una reforma fiscal integral, y entonces eso suena bonito, pero cuando tú la descompones te das cuenta que de integralidad poco. Entonces prefiero hablar de una nueva fiscalidad, una fiscalidad diferente. Ahí sí tenemos que plantear lo que tú estabas proponiendo, porque los impuestos no solamente deben ser recaudatorios, sino que los impuestos sirven para cambiar la conducta de las personas y de las empresas. Si tú das un incentivo, es decir, quitas impuestos a los vehículos eléctricos
y pones mucho impuesto a los vehículos de gasolina, ¿por dónde se va a ir la gente? Por el eléctrico. Por el eléctrico, y si al Menos mismo tiempo le da otro exenciones. incentivo, etcétera. Bueno, entonces los impuestos no solamente son para recaudar, sino para modificar el comportamiento de los agentes económicos, dicho de otra manera, de la gente. De la gente. De la gente, pues la gente son las que crean empresas. O sea, cuando decimos las empresas y la gente, es la gente. Oye, el Nagüero le va a hacer Perdón, la pregunta sin tercera, importancia. y cierro ya con O sea, esto. no va a Hay que dar- La seguir tercera forzando. es te decía, la reforma del mercado de trabajo, y la cuarta es la reforma del sistema de seguridad social. Son 4 reformas. Por supuesto no es limitativo, pero por lo menos esas 4 nos situaría al país con una nueva agenda de política y además con nuevos objetivos de desarrollo. Perdón. Partiendo de su experiencia y partiendo de que el COVID terminara hoy, mañana el país y el mundo tomaran su curso normal, ¿qué tiempo le tomaría a República Dominicana recuperarse de esta pérdida económica que como usted bien ha dicho, simboliza la mitad de lo que se perdió en Baninter? Mira, toma tiempo porque los procesos no son automáticos, todos lo sabemos. Tú vas a fabricar una arepa y tú dices, yo quiero la arepa, la piensa primero. Luego tienes que ir a comprar los ingredientes. Y luego tienes que buscar dónde cocinarla. Entonces te va a tomar tiempo. Probablemente te tome, si tienes todos los ingredientes a mano, 2 horas, 3 horas, qué sé yo. El tiempo que toma cocinar una arepa. Bien, no es una comparación feliz la que voy a hacer, pero toma tiempo, no es automático. Lo que quiere decir, los procesos no son automáticos. Piensa que uno de los sectores más dinámicos de la economía es la industria turística. Puede ahora mismo, no tenemos COVID, estamos 100% vacunados, no se nos muere nadie. ¿Qué tiempo toma en recuperar el ritmo de crecimiento que tenía la industria turística o la demanda que tenía? Porque piensa que los turistas vienen de otro país, independientemente de lo que yo haga. Si yo doy seguridad, me van a preferir más a mí como destino que cualquier otro país, pero depende mucho de lo que ocurre en Canadá, de lo que ocurre en la Unión Europea, de lo que ocurre en Estados Unidos, de cómo esté la economía. Y lo que ocurre en la competencia también. Claro, y en la competencia no estamos solos en el mundo. No. Entonces, eso toma Somos los tiempo. mejores, pero no somos. Pero yo quiero ser todo lo optimista posible en el sentido de que efectivamente hay sectores de la economía que han comenzado ya, Adelante. evidentemente. Cobarde. Colega Guarocuya. ¡Colega! Somos Colega. Le voy a Él demostrar. tiene una novia que estudiaba contabilidad. No, ay. es que yo de grande quiero ser Como Manolo. Vamos a ver. De adulto, Sí, de adulto. Usted llega a esa edad. Hay una Millonario serie longevo. de agentes placebos en la economía que no nos permiten ver la verdad de cómo está nuestra economía. Ey. Tenemos una prima del dólar falsa, ficticia, porque ese no es el verdadero valor. Pero también se dice que a nosotros nos está ayudando el momento que está viviendo Estados Unidos con las ayudas, mandan las remesas y es una ayuda momentánea que nos está generando eso. Pero eso es voluble. Pero está haciendo Por otra- afirmaciones. Exacto. No, estamos haciendo un análisis Señores, con ello. él se está poniendo en Yo contexto. voy a esperar, yo voy a esperar. Quiera Adelante, Dios. adelante. Quiera Dios. La pregunta mía es cierto que dentro de esos agentes volubles, falsos, placebos que tenemos en la economía, que permiten que esta falsa estabilidad se mantenga, está también el lavado Ey. dentro Ay, de la Dios mío, economía? lo Por favor, dijo. colega, A ver, respóndame. Manolo, yo te diría que no son placebos. ¿Y No, qué yo son? no comparto contigo. Oye, porque- No son Oye, ahí. placebos. Oye, ya No, no, es que estamos arrancaste. discutiendo técnico, no, no, me está no, no, Manolo. eso Está es técnico. corrigiendo que está barateando. Entre técnico, Entre técnico que estamos discutiendo Oli, esto. la Adelante. próxima vez traigo una gorra para Sí, sí, pensar sí. mejor. Es requisito para el programa. Sí, 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 sí. Dele. Mira, no es un placebo, Manolo. ¿Tú sabes por qué no es un placebo? ¿Cuántos años nosotros tenemos que la remesa compone una parte importante de la economía? Pero hay un 12% de crecimiento Perdón, sobre lo que manda la perdón. gente en este ¿Cuántos momento. años, ¿Cuántos Manolo? años? Más de 30 años. Sí, Sí. Entonces ciertamente. no es un placebo. Coge ahí. De 30 años. Es una imagínate, realidad un placebo de económica. 30 años es una realidad, es una generación y media casi. Sí. Y tecnológicamente son como 5 generaciones. Bien. Sí. O sea, hablando en Exacto. tiempos de tecnología, ¿no? De cambio tecnológico. Lo otro, el tipo de cambio, sí refleja, Manolo, el tipo de cambio en la mayoría de los países. ¿Es real tienen- este tipo de cambio Sí, que tenemos? claro. No pega una. Porque el tipo de cambio es un tipo de cambio administrado, es decir, es una combinación entre la política que hace el Banco Central y el mercado. Right. Y por lo tanto, la mayoría de los países que tienen libre flotación, como el caso de República Dominicana, la libre flotación es una flotación, lo de libre es relativo, es una Exacto. flotación donde el Banco Central interviene para poder garantizar, Y el cambio no es ajeno a la realidad del país. por supuesto que no, de hecho el tipo de cambio, Pero no lo lo estoy humille, diciendo Darío. muy bonito, la prima del dólar.
la prima del dólar, Sí. lo que refleja realmente la diferencia de productividad entre la economía de Estados Unidos y la de nosotros. Un trabajador dominicano en Estados Unidos que trabaja en la construcción, ¿es más productivo o menos productivo que en República Dominicana haciendo lo mismo? Menos productivo. Eso es relativo. Es más productivo. Más productivo. Claro, lógico. utiliza más tecnología, el capataz le exige Más seguridad, más nivel de seguridad, incluso. Entonces, Sí. el mismo dominicano, cuando llega a una economía como la norteamericana, su actividad, su fuerza de trabajo genera mucho más riqueza en la misma unidad de tiempo que lo que genera en República Claro, Dominicana. claro. Y esa diferencia la equilibramos es con la prima del dólar. La prima del dólar refleja fundamentalmente la diferencia de la productividad de una economía y otra. No Lo que pegó pasa es que él gana en No, dólares una, y le ha está bajado la preocupado. vaina. ¿Sabes qué es lo que Le ha bajado, Le ha quitado porque él 30. paga en Ese pesos. 30 Él dólares. paga en Son pesos. Y el otro Manolo. No pegaste una la pregunta. Lo que yo Manolo, te quiero mira. decir, Manolo, que sí, o sea, no es placebo ni la remesa. No, que él estaba disparateando. ni la Pero prima del Manolo, dólar. oye. Ahora vamos al lavado. Vamos al lavado. Hábleme del El lavado. lavado es un componente importante de las economías contemporáneas, pero ha existido siempre desde en la historia. Porque no solo es el lavado, vamos a llamar... Colega, usted es conservador en eso. No soy Espérate que conservador. esto Que tiene conocimiento. No, no fue- disparatea. mano dura en lo porque- conservador. Es que uno Tú no puede sabes- vivir ajeno a la verdad. Óyeme una cosa, Manolo. Lo primero es que la actividad económica no registrada, Ujú. que primero antes de llegar al lavado, porque el lavado es una tipificación dentro de un tipo de actividad económica. Ok. No es toda la actividad económica que no está registrada es lavado. Y que erróneamente decirle- en la República Dominicana la circunscriben solamente a temas de narcotráfico, no es que cierto, no es cierto, no es cierto. Y además, Eso es nuevo. el lavado, desde el punto de vista jurídico y técnicamente, desde el punto de vista económico, es difícil de demostrar. Eso es complicado. A ti te hacen una acusación de lavado y demostrar eso es sumamente difícil. No han es que podido. no se puede, pero es difícil que te puedan condenar por Ok. eso. Por la propia estructura jurídica de la legislación y los mecanismos que tiene para comprobar. Y seguir el dinero. Entonces, te voy a poner esto con un ejemplo. Cuando yo era estudiante, me tocó ir a Barcelona becado a estudiar. Yo estudié becado en la UAS. Bueno, fíjate, yo estudié becado. Te quedó En la UAS ya tú Sí, sabes. la UAS es una especie de beca. Pues Claro. el Estado Exacto, paga del incluso, Estado, correcto. si fuera Yo más tuve que mentir y decir si que fuera- ganaba menos lo que yo no ganaba. No, y además no, Entrarla. bueno, eso es posible. Hubo que hablar embuste. Claro. Oye, pues entré en la UAS. Todavía esto sigue siendo Carajo, mentira. Cuidado. Manolo, Para entrar a No lo sitio. maltrate y ya tú por eso lo vas a atropellar, te infeliz. No, Adelante, pero Manolo, colega. déjame decirte, lo que tú estás diciendo es real. La mayoría de los estudiantes que van a la UAS son subsidiados por el Estado. Exacto. Porque el costo de educación es mayor que lo que Ellos no efectivamente paga en entienden eso, son matrícula. neófitos. Oye. Adelante, Así que, colega. por lo tanto, sí, somos becados. Pero no solo lo de la UAS, también las universidades privadas. Sí, claro, De también. cierta forma, el costo de educación es mayor que lo que efectivamente pagamos en términos relativos. Eso Bien. ya da para otro programa. Barcelona. menos a la que yo Vamos fui. a un Menos a la ejemplo que yo ponía fui. un profesor en Barcelona. Decía, miren, hay que tener mucho cuidado con la contabilidad creativa. Ujú. Y se refería, en este caso, a un país europeo, no voy a mencionar el nombre. No, colega. Parece una bota, pero no voy a mencionar el nombre, no quiero Sí, sí. identificar. Capisto. Y entonces, Capisto. Capichi. Capisto. Capichi, ¿no? Entonces, este país quería formar parte del grupo G7, que el criterio era las economías más desarrolladas, del G6. G6. Luego lo ampliaron a Los 7 grandes. G6. Los 7 grandes tenía que ver con el tamaño del producto. Ujú. El Producto Interno Bruto es grande, bueno, pues está ahí, son las 7 economías más grandes del planeta. Resulta que cambiaron lo que se llama cuentas nacionales, la contabilidad. Sí. Dijeron, tenemos mucha actividad que nosotros no contabilizamos, vamos a transparentarla. Sí. Y la economía al año siguiente era más grande que la de Inglaterra y que la de Francia. Sí. Casi junta con la de Alemania, la economía más grande de Europa. Pasaron al G7. Para colarse eso sucio. Pero Sí. se olvidaron Ujú. de que ellos recibían fondos porque el sur de ese país es muy pobre. Ujú. Ese país es rico, la mitad hacia arriba, hacia el norte, la mitad hacia el sur es pobre, Sí. en términos relativos con relación al resto de Europa y al propio país. Sí. Entonces recibía fondos de la Unión Europea para los más pobres. Entonces ellos pasaron a dejar de recibir fondos a tener que dar fondos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la contabilidad creativa. Por supuesto que hay actividad económica que nosotros tenemos que mejorar su registro, pero no toda actividad económica implica que es lavado.
O sea que el No problema, pegó el una, problema, una sola no pegó. el problema es el contable del Estado. Wow, Bueno, pero se oyó bonito. Pero si fuese Grandes Pero Ligas se te oyó bajan bonito, hoy. se oyó A bonito. ver, Pero ya va, ya va. 4-0. Déjeme decirle, No no, pegó pregunte uno, más. güey. Pero muy bueno, porque Manolo Se oyó con la bonito. pregunta ha Sí. hecho que tengamos Él que- preguntó, Claro, él claro, preguntó. disparatea tanto. Señores, yo Claro, pero conozco a los Manolo. economistas diferimos. Él Wow. preguntó- Diferimos los enfoques. Manolo, Claro. tú preguntaste Adelante. fue para desmentir, para No, desmitificar al esa contrario. cosa. Él afirmó Que no todo. estoy de acuerdo con él. Y se la desmontaron. Espérate. Pero entonces podemos concluir que el problema era el contable, en ese caso, Sí. vamos a decir Y que aquí no hay hipotéticamente. la- El contable viene siendo aquí, la Dirección General de Impuesto Interno, eso es lo que hay que cambiar. asumo. No, a ver, a ver. Manolo preguntaba sobre el tamaño de la actividad de lavado. La realidad Y de era la economía Claro, el dominicana. lavado de activos. Claro. Y te decía que era difícil de demostrar y que hay actividad económica que no se registra. Y claro, todo Sí. eso lo hay, Manolo. Y hay evasión y altos niveles de evasión dependiendo de la figura impositiva. porque no se- Claro. Muchas todo. personas se han quedado sin empleo a raíz, obviamente, del déficit que hay. ¿Qué tan válido es, por ejemplo, que las empresas contraten o recontraten personal, quizás como servicio prestado o algo así? Digo yo, porque yo sé que quizás el hecho de que las empresas tengan que liquidar, muchas veces les da miedo volver a contratar personas. O sea, eso es válido. Bien, no es el déficit. Yo te diría que es el hecho de que haya bajado la actividad económica producto de la pandemia. Claro. De hecho, el déficit lo que hace es que mitiga el impacto de la pandemia. Es decir, que nosotros ya hemos gastado más y pues hayamos podido financiarlo. Me refiero al sector público, nosotros, el Estado, la República Dominicana, el ente país. Lo que ha hecho es mitigar el impacto en la gente más pobre. Y esos fueron programas que comenzó a implementar el Partido de la Liberación Dominicana porque fue en el último año de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y nos tocó abrir todos esos programas digamos, de ayuda, como se llaman, para mitigar el desempleo y para también colaborar con las empresas para que las empresas no cierren. Porque una empresa cuando cierra difícilmente abre. Y las empresas son como las personas en ese sentido. Una vez que muere, nace otra empresa, pero no la misma. Y por lo tanto, siempre hay que evitar que mueran las empresas, porque las empresas no solamente generan riqueza para los propietarios, los accionistas, sino que generan empleo. Es donde las personas se emplean. El grueso de las personas no está en el sector público, está en el sector privado. Y por lo tanto, hay que cuidar con mucha delicadeza siempre el sector privado. ¿Es válido para las empresas esa estrategia? Por supuesto, cada empresa se va a situar en su propia realidad económica. Una empresa pequeña, probablemente, dependiendo del tipo de actividad, se le dificulte, porque quizá el bien o el servicio que está vendiendo en el marco de la pandemia no está teniendo la demanda suficiente. Por lo tanto, esa empresa se va a cuidar de tratar de sobrevivir. Va a tratar de el personal, negociar con el personal, o bien lo liquida o bien lo mantiene. Cada empresa se situará en la estrategia que mejor. ¿Qué está haciendo bien y qué está haciendo mal este gobierno en materia económica? Mira. ¿Es una pregunta, Manolo? Sí, esa es una pregunta. No, eso es disparate, tú hiciste. Es Y una pregunta corta, sin argumentar. exacto, Es porque es lo que quiere lucirse la Guaracuba. Argumentó No sé mucho, buscando dijo qué. 4 disparates. ¿Buscando qué? Sí. Manolo, yo creo que lo hiciste muy bien. Manolo, muy bien. Yo creo que tú y yo vamos a tener que montar un programa. No, Colega, ¿sabe lo que pasa? Que usted Disparate y realidad se va a usted y llamar. yo estamos en el Economía con humor. auditorio equivocado. Economía con humor. Economía con Exacto, humor. oye. Este es el auditorio equivocado. Economía para con usted, humor, pero- economía con humor. ¿Qué está Esa haciendo bien? economía- hay ¿por que qué hacer tú me economía metes a mí? con humor. Economía con humor. Mira, el gobierno en sentido general. Bien, primero bien. ¿Qué está haciendo bien? Enseguida, bueno, eso voy Muchas a explicarte. En sentido general ha mantenido la política económica de la pasada administración. Lógico. Imagínate, Amán, Claro, tú ahí el fíjate, gobernador mantuvo- del Banco Central. Claro, el ¿Qué va a mantener el hacer? gobernador del Banco Central mantiene una línea de política Sí, que, claro, que da favorece a ustedes. cierta coherencia en el tiempo a la política. Muchos empleados económica. formados por el Luego, PLD siguen ahí. ¿Qué Siguió con las cosas, ayudas. Pero ¿Qué cosas no hace tan bien? Y que tienen que ver, desde mi punto de vista, con el costo de aprendizaje. Piensa que es un partido que tenía muchos años sin gobernar, es verdad que ahora se llama PRM, pero seguía siendo el PRD. Es decir, Right. no es que ha habido un gran cambio estructural y por lo tanto es otra organización política. Ideológicamente no es otra organización política, ni tenía la práctica de gobierno que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, porque la sociedad dominicana le dio la confianza a mi partido durante 16 años. Sí, sí, sí. sí. Y eso... Y ahí se dieron hicimos- vida, sí. No solo nos dimos vida, Se dieron Manolo, vida, que eso es una la parte, mayoría. sino dimos mucha vida. Millonario No, al
dimos mucha vida. Robando un viaje. Pero siga, colega, ese no es el tema. Dimos mucha vida, Manolo. Sí, la justicia la justicia es que se encargue. va a determinar Lo vamos a hacer. el que tenga la responsabilidad, Manolo. Manolo. Pero fíjate que nosotros dimos mucha vida. No existía el 911 y aparece con el PLD. Los programas de transferencias sociales no existían como lo conocemos, aparecen con el PLD. Tanda extendida. Los programas de tanda extendida aparecen con el PLD. El 4% para la educación fuera, aparece mi amor, con el PLD. todos estos años en el poder. La atención a la primera. Pero maña Pero fuera. claro, por eso es que la gente nos dio la confianza durante 4 periodos. Y la mayoría de las obras sobrevaluadas que hicieron a muchos millonarios. Pero también hay que incluirlo. Y eso lo va a demostrar la justicia. Eso también hay que incluirlo. Para eso también está el tema judicial. Claro. Y por lo tanto, la justicia va a decir qué cosas nos hace también. Por ejemplo, hay determinados procedimientos que no todo el gobierno, pero algunos funcionarios. Por ejemplo, veía estos días el Ministerio de Agricultura y veía un crédito que estaba solicitando el Ministerio de Agricultura al Banco Agrícola. Eso es incorrecto. Los ministerios no pueden endeudarse directamente. Tienen que hacerlo todo a través del Ministerio de Hacienda. José Miguel Zavala, que me dijo que eso a través del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, eso yo lo imputo más que a una mala intencionalidad, al desconocimiento del funcionamiento de los procesos de la administración pública. Y yo creo que ahí hay una gran tarea entre todos. ¿Por qué? Porque todo aquel que esté participando en la actividad política partidaria tiene la obligación de formarse en cómo funciona la administración para evitar esos errores si posteriormente su organización política, la sociedad le da la confianza de gobernar y entonces hacerlo mucho mejor que a quien ha sustituido. Esa es una crítica que se puede hacer. Sí, es una crítica que se puede hacer, pero es una crítica constructiva, en el sentido de que, digamos, siempre hay margen para mejorar. Bueno, pues entonces tenemos que agradecer algo. Gracias, Baracuya. Vamos a gracias por que usted ayudar vuelva. a Manolo que entienda bien el tema de Manolo, tributario. No traiga tanto disparate para usted la vuelva próxima. con algún tema en específico, para tocar un tema en específico. Hoy fue como, ¿verdad? Pago de impuestos. Pago de impuestos. Ay, gracias, Otro día sea Ay, sí. remesa. Sí. Que a él le gusta mucho. Oiga, ¿qué pasa con Manolo? Manolo tiene un canal de YouTube y gana en dólares. Sí, ¿Qué pasa? tumban un 30. ¿Cómo bajó? Le pagan 30. Biden desde que entró le puso un 30% de impuestos a los canales de YouTube. Desgraciado. Ya por ahí Todavía no le han puesto. Sí, ya. Sí, ya. Desde el Ya 31, estamos pregúntele a él. Sí, ya. Del 21. Tuvo que llenar un W8, que sé yo cuánto. Sí, 31 de mayo. Esa es su tristeza. Y entonces gana en pesos. Paga en pesos. No, y él tiene negocio allá también. Cuidado. 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 ¿Qué está pasando, Manolo? Evadiendo. Muchas gracias. Se acabó la evasión, pues. Tiene que volver. Claro, Economía con humor, economía con humor. Pero hacerla divertida. Sí. Claro, Economía, usted. Vamos a hablar de las mujeres que ustedes tenían. No.